Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos de toda Latinoamérica y también a nuestros hermanos de allá también de Europa y otros continentes donde están otros latinos del mundo que se conectan con este canal profético? El día de hoy estamos aquí para compartirles el reporte de la misión argentina, que habíamos intentado hacerlo, bueno, en otra manera, pero ahora es en una manera más editada, con videos, con fotos y todo. Nosotros estamos aquí ya finalizando y también diciendo, en alguna manera, dar una despedida ya de nuestra misión que terminó en Sudamérica. Hemos hecho 2 misiones, una en Perú, que es obviamente sumamente especial, pero hicimos una más extensa en marzo, que fue la misión argentina, ¿no? Entonces, por distintas razones sabemos que Dios nos envió a la nación de Argentina. Por muchísimos años estuvimos esperando regresar a esta nación y el Señor marcó el tiempo para este año 2023, marzo 2023, regresar con un equipo apostólico. Ahí podemos ver la foto del equipo que participó. Es un equipo apostólico porque obviamente el apóstol iba delante de todo el equipo y estábamos los 5 ministerios. Entonces esto es interesante y bonito de esta misión porque Dios nos permitió enviarnos como equipo, preparándonos anticipadamente en intercesión, obviamente en recibir confirmaciones, revelaciones del Señor de todo lo que iba a ir pasando en el viaje. Amén. Entonces le damos la gloria y la honra al Señor por todo lo que Él hizo en esta misión y que queremos compartir en este reportaje. Es como un testimonio nuestro y también un agradecimiento a la nación de Argentina de la manera que nos recibió, de la manera que respondió al Señor. Bien. Así que estamos muy agradecidos por todo eso. Así que yo les voy como todos ustedes me conocen, mi nombre es Marian Vixe, soy peruana, pero vivo y resido en Noruega, desde donde mi esposo y yo tenemos el Centro Apostólico de Avivamiento de Noruega para las Naciones. Y estamos aquí en este canal profético en un envío hacia las naciones de habla hispana. Entonces les voy a presentar parte del equipo que nos acompañó, ¿no? El que casi siempre me acompañó en las misiones es Kevin Alcántara, que es mi hermano. Kevin, ¿puedes decir algo? Sí, bendiciones hermanos, mi nombre es Kevin Alcántara, es ministro en el Ministerio del Maestro y también en el pastorado de la Iglesia de Lima. Sí, esta es mi tercera vez que vamos a Buenos Aires en misión con mi hermana, que comenzamos a ir a esto de las misiones. Y bueno, muy feliz, muy satisfactorio fue ahí la misión en Argentina, en todas las ciudades que hemos ido con los hermanos. Y bueno, solamente agradecer a Argentina toda su amabilidad y toda su hospitalidad. Amén. Amén. En el principio, cuando Kevin y yo estuvimos en el inicio de ir como puntas de lanza en Sudamérica a visitar algunas naciones, ¿no? Como Colombia, Argentina, principalmente, en ese momento ya estábamos en el entrenamiento de las misiones y de los ministerios que Dios nos estaba llamando, ¿no? Ahora ya, bueno, Kevin está obviamente ungido y ordenado como pastor, así como mi caso fue de hace 3 años como profeta y maestra hace muchos años, ¿no? Entonces ahora le vamos a presentar otras partes del equipo. Vamos con la profeta y también luego con el evangelista. ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Estamos también felices de haber participado de lo que es la misión argentina, juntamente con mi esposo. Aquí, gracias a Dios, hemos podido también ir a visitar a parte de la familia, ya que la familia de mi esposo es argentina, pero también hemos visto a lo que es la familia espiritual, ¿no? Con las iglesias que hemos visitado ahí, y ha sido una experiencia muy bonita, muy satisfactoria, porque el Espíritu Santo se ha movido en sanidades, en milagros, en todo tipo de activación, incluso profética, con todos los ministerios nuevos que han salido ahí. Y es maravilloso cómo el Señor se está moviendo ahora en los nuevos vasos proféticos que están saliendo en toda Argentina, ya que el ministerio apostólico ha estado mucho tiempo dormido, y los pocos que han existido no han podido durar lo suficiente, ¿no? Entonces, por un tema espiritual, pero gracias a Dios que el Señor nos está permitiendo hacer un trabajo muy bonito ahí en Argentina, ¿verdad? Sí.
Sí, buenas noches mis hermanos, bendiciones para todos. Sus nombres. Mi nombre es Luis Guiaya. Sí, fue una experiencia hermosa, gloria a Dios. Para mí fue mi primera misión y en verdad fue una experiencia muy rica, de verdad. He aprendido demasiado. Yo aquí, siempre en la iglesia Dios para las Naciones de aquí en Perú, yo bueno, siempre he tratado de hacer mi ministerio, más que todo lo que es el evangelizar. Y siempre hemos tenido aquí en las reuniones y bueno, he hecho las prédicas también cuando había oportunidad, pero no había nunca yo hablado, digamos, Públicamente. en público, ¿no? En iglesias grandes, ¿no? Fue mi primera experiencia y de verdad me sirvió muchísimo, ¿no? Fui testigo de liberaciones, por ejemplo, algo que yo siempre quise, le pedí a Dios siempre tener la experiencia de poder, de poder ver, ¿no? Y bueno, Dios me dio esa satisfacción, fue de verdad muy gratificante y fue una victoria muy grande ahí en Argentina. Amén. Amén. Y también presentamos a otra parte del equipo, la líder de intercesión acá, Sí. la pastora Maricruz. Sí, buenas noches hermano, yo soy Maricruz Arévalo, ¿ya? Madre de acá de los ministros de Dios. Y ¿cómo se llama? Sí, yo les agradezco mucho, sobre todo le agradezco a Dios porque los llevó con bien y los trajo con bien. Y se glorificó ahí en cada uno de ustedes y hizo ¿cómo se llama? El Señor ahí, ¿cómo se llama? Milagros, liberaciones en las que usó a sus hijos. Y yo les agradezco a ustedes, de verdad, les haya puesto en el corazón de haber recibido muy bien a mis hijos. Y yo por eso los bendigo y les doy las gracias. Amén. 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 Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar con este recorrido. Nosotros empezamos en el año 2019, que fue el segundo viaje. El 2016 fue el primer viaje donde Dios permitió hacer las conexiones divinas, las primeras conexiones, los primeros contactos. Todavía obviamente estábamos recién saliendo como maestros, recién saliendo en el mover profético que nos estábamos ya yendo, donde el Señor ya me saca a mí, obviamente, enviarme como profeta a las naciones. Luego el 2019, cuando regresamos, ya empezamos a hacer una obra pionera, empezar a abrir camino. ¿Por qué? Porque en Argentina, como bien lo ha dicho mi hermana Cecilia, ella pudo ver eso, obviamente, que el ministerio apostólico y el ministerio profético ha sido no solamente, ¿cómo se dice?, está caído, sino está aún, ¿cómo se puede decir?, fuera del diseño de Dios. No se ha levantado los verdaderos ministerios apostólicos y proféticos que hemos visto que han estado más como ocultos, en silencio, ¿no? Entonces, por eso ha sido la obra un poco ahí de sacudimiento el Señor con todos estos tiempos que Él cortó, que empezó a tratar con la nación de Argentina. Entonces ya ahora, este año, el Señor no solo nos ha llevado a constituir una red apostólica en toda Argentina, sino también a conectarnos con nuevas iglesias, con nuevos ministerios apostólicos y proféticos. Eso fue hermoso, como ejemplo el caso de la iglesia Volver a Vivir, que era una iglesia apostólica y profética en Altagracia, donde el Señor, por la gracia de Dios, nos permitió a ir no solo predicar, sino ministrar, soltar palabra profética para la iglesia, profecía para Argentina, y empezar a orar también junto con otros ministros, ¿no? Que pudimos orar, obviamente, por las personas, por todo lo que era sanidades, liberación, dar profecía personal. Todo lo que el Señor quiso hacer ese día fue algo realmente glorioso, ¿no? Entonces ahí podemos ver algunas fotos, ¿no?, de las danzas que hubo, el momento que nos toca predicar y luego ya, obviamente, empezar, después de alabar, adorar al Señor, empezamos ahí, obviamente, siendo usados por el Señor a ministrar al pueblo de Dios, ¿no? Amén. Algo que me sorprende mucho este viaje era ver algo que Dios me reveló en el sueño, que Dios iba a tocar muchos varones.
Y el Señor, desde la primera vez que empezamos a ministrar, muchos varones empezaron a ser tocados. Amén. Era algo que Dios tenía en su corazón, porque el hombre, especialmente en Argentina, habíamos visto que tenían corazones muy duros, corazones duros donde no podían ellos realmente dejar que el Espíritu Santo entrara, y eso fue algo sorprendente, ¿no? Algo milagroso que pudimos ver, ¿no? Entonces, podemos más o menos, a ver, Ceci, si nos puedes dar algún comentario de lo que vistes en Altagracia. Sí, Altagracia, una iglesia muy bonita, nos encantó Sí. el ministerio Volver a Vivir con los pastores porque parecían una familia, ¿no? Algo que me gustó mucho acerca de los pastores que dirigen esta iglesia es que ellos les gusta ir, cuando los invitan a cualquier lugar, llevan a toda la iglesia, ¿no? Se mueven con todos, ¿no? Con mujeres, con danzarines, con músicos, todos, hasta el encargado de la puertita, Sí. se van con todos ellos, Todo. y es bonito porque Hay amor. ahí sí se siente el amor de Cristo, ¿no? Son realmente los cristitos que nosotros necesitamos ver en eso, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ahí. Sí, por ejemplo, aquí estamos viendo ya el video de cómo el Señor empieza a ministrar a través de profetas, apóstoles. Los pastores de la iglesia, en verdad, es un apóstol y una profeta. Por eso que el ambiente, cuando es dirigido por el Espíritu Santo y se mueve el mover apostólico y profético de una manera correcta, todos los ministerios son activados a trabajar. Amén. Todos entran en la libertad del Espíritu. Y cuando hay libertad del Espíritu, el Espíritu Santo está ahí, hay liberación, hay sanidad, hay milagros, hay muchas cosas de lo que el Señor quiere hacer, ¿no? Con las personas. Algo que también característico, también vimos, como dice Ceci, todos servían ahí, hasta el más pequeñito. El más pequeñito salías a saludar, levantaban las cosas, ayudaban y hacían bastantes cosas, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo que el Señor empezó a hacer en ese tiempo, ¿no? En ese momento, cuando empezó a usarnos para todas esas cosas, ¿no? ¿Qué más podemos ver en esta misión? Algo también, el Señor empezaba a liberar solo con una palabra. Eso fue algo también muy interesante que el Señor empezó a hacer, ¿no? Entonces, podemos ver más adelante cuando a través de palabras solo de conocimiento las personas empezaban a manifestar demonios. ¿Sabes? Tenemos ahí algo más siguiente, ¿no? Sí, Córdoba. Luego fuimos a Córdoba, sobre todo, no solo Córdoba capital, sino áreas. Ya entramos en otro lugar. Y luego que salimos, ahí vamos a hacer una pausa, porque ahí justo está el apóstol, que ahora no nos ha podido acompañar, pero ahí está. Luego de que terminamos en Altagracia, mi esposo suelta la palabra de lo que tenían que prepararse para el avivamiento, y que igual que Elías, el Señor iba a manifestar señales y milagros en los cielos y en la tierra. Y había un calor tremendo en Argentina por muchas semanas, muchas semanas. Pero de pronto cuando salimos y dijimos, será señal cada vez que salimos de una ciudad, va a llover, esa va a ser señal de que viene avivamiento. Amén. Y eso pasó, ¿no? Cuando dejamos Córdoba capital, eso fue lo que pasó. Ahí vemos que Terry había orado para, obviamente, que se viera la manifestación de la lluvia. Le dijimos que él era el culpable de lo que él había soltado. Justo la palabra dijo, viene la lluvia, prepárense, viene la lluvia, y se desató un aguacero tremendo, que corría el agua por todos lados, ¿no? Y esa es una de las, algo que acompaña a los ministros de Dios. Cuando hay apóstoles y profetas, hay esas manifestaciones de señales y milagros, ¿no? En los cielos y en la tierra. Amén. Así es. Así Sí, es. entonces salimos de Córdoba, de Altagracia previamente, y el terminal de bus de Córdoba, y la lluvia que nos había envuelto fue la señal declarada por el apóstol Terje, y confirmando la profecía sobre ese lugar, ¿no? Sobre esas ciudades. Amén. Y bueno, tuvimos que continuar ya hacia otras ciudades para seguir llevando la misión que nos había encargado el Señor. Así es, y la siguiente región que vamos es a Arias. Entonces en Arias nos tocó primero hacer un trabajo de intercesión. Vamos a ir viendo con Ceci,
¿Qué fue lo que el Señor te empezó a mostrar? Y luego también a Luis también podemos... Correcto. Ajá. Sí, la ciudad de Arias nos pareció una ciudad muy hermosa, parecía, a mí personalmente parecía que estaba yo en un sueño en ese lugar, ¿no? Ni bien pisé ese lugar, yo sentía que estaba como en un sueño, como un lugar muy bonito, un lugar donde lo primero que se respira dentro de la iglesia de Arias es mucho amor, mucho cariño, ¿no? Recuerdo que la primera vez que pisé habían solamente 6 personas en la primera reunión que tuvimos de intercesión, pero se sentía mucha unción en ese lugar, mucha unción. Y era algo muy hermoso que tuvimos el primer día que estuvimos intercediendo, ¿verdad? Sí, claro. Y sobre todo la gente muy comprometida, ¿no? Los hermanos en la iglesia muy comprometidos con el Señor, muy entregados, de verdad, había mucha disciplina, ¿no? Y sobre todo también fue increíble la cantidad de jóvenes que empezaron a llegar a la iglesia, inclusive un joven mismo desde Buenos Aires, bueno, con sus problemas, llegó hasta la iglesia. Y sí, es algo que no se ve a veces en todas las iglesias, ¿no? A veces mucha oración, prédica, muchos ministros, pero sobre todo el cuerpo de Cristo entregado al Señor. Es algo que no se ve en muchas iglesias, ¿no? Eso creo que marca mucho la diferencia allá en la iglesia de Arias. Amén. Bueno, acá podemos ver que cuando llegamos al Ministerio Internacional COSEN, que es nuestro primer contacto en Argentina, con la apóstola Ermelinda Barcena, ella justo en esta oportunidad, y ella ha sido obviamente ordenada como apóstol, pero ella tuvo que pagar un precio, porque cuando nosotros en el 2019 fuimos, la tierra de Arias era muy dura. Había mucha religiosidad, había muchas cosas que tenían que caer. Entonces han tenido que ser años, o sea, no es fácil. La obra pionera no es fácil, es dura. Cuesta romper. Entonces necesitas apoyo de otros apóstoles y profetas para que te ayuden. Y de intercesores. Sin intercesión no hay avivamiento. Sin intercesión no hay cosecha de almas. Sin intercesión no hay avance, no hay rompimiento. Y para eso también tienes que estar haciendo ayuno, vigilia. Tienes que estar haciendo muchas cosas. Entonces, cuando nosotros llegamos ahora, ya era como que ya todo estaba listo, pero faltaba hacer intercesión pidiendo oración correctamente por todo lo que habían hecho ahí, derramamientos de sangre y muchas cosas. Entonces ahí estamos orando justo, no solo por la ciudad, por la región, sino por todo Argentina. Ahí empezamos a hacer intercesión por Argentina. Amén. Empezamos, ¿no?, a profetizar, a declarar, a hacer declaraciones y todo lo que el Señor nos mostraba, ¿no?, en hacer en los primeros días que hicimos las reuniones de intercesión. Amén. Entonces eso es lo que pudimos ver antes de entrar a lo demás. Amén. Entonces también, Kevin, ¿qué puedes agregar? Sí, amén. También se hizo todo tipo de actividades al aire libre, prédicas en las plazas, enseñanza en seminarios durante varios días, y obviamente oración e intercesión. También se hizo eventos como evento de la mujer y la reunión de varones, con el que muchos fueron edificados, muchos fueron ministrados por el Señor, y hubo muchas sanidades, mucha restauración de vidas, personas que también fuimos a visitar en la labor pastoral para su restauración de matrimonios, de jóvenes. Y Dios se manifestó y la gloria es para Él, que se hizo una gran labor ahí y cumplimos con lo que el Señor nos había encargado, ¿no? Amén. Otra cosa que se puede decir es que cuando uno viaja con los 5 ministerios, dice la palabra en Efesios 4 que los 5 ministerios sirven para edificar a la iglesia, para impartir, para entrenar, para activar. Algo que Dios nos usó fue justamente para poner orden en la iglesia con los ministerios, ¿no? Entonces, de que nosotros podamos, de que la gente se pueda activar en sus ministerios. La gente se tiene que activar en sus ministerios.
Entonces, algo que vimos fue justamente, mientras buscamos uno de los videos, evangelistas en acción, evangelistas empezaron a poner en acción. Entonces, aquí estábamos orando, por ejemplo, ¿no? Ya ahí los intercesores, porque antes habían pocos intercesores, pero empezaron a venir más intercesores. Sabían que tenían que doblar sus rodillas. No hay ningún avance en ningún ministerio si no hay intercesión, pero todos tienen que estar alineados, mismo espíritu, nada de espíritus religiosos, tienen que estar todos orando con la palabra, en un solo espíritu, ¿no? Y una misma visión. Una iglesia tiene que tener una visión. Entonces, ¿qué más se tenía que hacer? Ya empezar a ordenar los ministerios, la gente que separar a la gente que es para la obra, ¿no? Entonces, para eso, no solo el pastor tiene que orar, no solo la cabeza, el líder tiene que orar, sino que todos se tienen que unir a orar, ¿no? Entonces podemos también ver en esa parte, por ejemplo, los pastores, los maestros, ¿no? Cómo pudieron, cómo el Señor los pudo usar a través de los seminarios, ¿no? Conferencias también. Sí, si ustedes entienden esto de lo que es una obra de misiones, es que Dios derrama sus ministerios para que actúen en cada área que se necesita. Amén. Entonces, los pastores haciendo las visitas a las casas, a las personas que tienen necesidad, los evangelistas predicando en las plazas, ministrando por sanidades, Yendo de puerta en puerta. los profetas intercediendo y declarando la palabra de Dios, y los maestros tuvimos que hacer los seminarios para enseñar fundamentos de la palabra de Dios y que esto edifique a la iglesia. Esos fundamentos puestos, fundamentos apostólicos y proféticos que tienen que quedar como base para una enseñanza correcta en la iglesia. Entonces ha sido una misión total, completa, ¿no? En el completo orden del ministerio quíntuple para ordenar y para ministrar. Sí, y finalicemos justamente con eso, ¿no? Con la reunión ya al campo libre, porque algo que llevan los apóstoles siempre, no solamente es ir a ayudar a las iglesias, plantar iglesias, sino sobre todo es alcanzar las almas. Eso es muy importante, ir por las almas. Entonces para eso los evangelistas se activaron ahí para empezar a invitar, y hasta en el parque, ¿no? Los llamamos para que aún cuando hicimos ese evento evangelístico grande, nos habían dicho que antes no había habido rompimiento con otros ministerios, pero ahora se había logrado porque se hizo todo en equipo, correctamente. No depende de un hombre, algo que ocurra. A veces la gente espera al hombre, tu mirada no puede estar en el hombre, ¿no? Sino justamente en la obra que Dios tiene que hacer poniendo a través de todo, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, parte de algunas fotos de lo que fue ese evento evangelístico en la Plaza de Arias. Entonces, en el mundo espiritual ya se había preparado todo, ¿no? En intercesión, en todo lo que se hizo, vigilias, ayuno, todo, y entró un equipo de adoración, de alabanza y adoración, que colaboró con nosotros de otra iglesia apostólica y profética, y se tiene que hacer alabanza y adoración profética, alabanzas de guerra, alabanzas con proclamaciones proféticas. Y eso fue tremendo, porque eso hizo como que rompiera algo en el espíritu y los cielos estaban abiertos, cosa que al momento, ¿no? Que nosotros ya ingresamos yo tuve, bueno, que entrar ahí a traducir a mi esposo, que fue el predicador. Se veía la atmósfera y empezaba a ver los ángeles trayendo a la gente, se sentía ese fuego, o sea, tú subías a ese púlpito, ese altar, el fuego de Dios se sentía. Amén. Y hasta abajo. Entonces al momento que empezamos a orar por las personas, por la gente que venía por salvación, por un milagro, por su sanidad, empezó hasta por el bautizo del Espíritu Santo, gente fue bautizada con el Espíritu Santo. Amén. Ahí se sentía el fuego, donde nosotros estamos hasta abajo, se sentía el fuego muy fuerte de lo que el Señor empezó a hacer, ¿no? Entonces le damos gloria a Dios por eso, lo que familias empezaban a venir, personas aún con trastornos mentales, problemas de adicción, gente que estaba con cáncer terminal, y Dios empezaba a revelar qué es lo que pasaba con ellos, ¿no? Y al final terminamos ministrando a uno de los adoradores de ahí del equipo. Entonces, todo fue para la gloria de Dios, pero ¿cómo es? Todos trabajando en equipo. Los evangelistas ya habían trabajado, los intercesores también.
Luego, los que ya empezaron a recibir, ya los pastores estaban ahí tomando sus apuntes, haciendo contacto para invitarlos a la iglesia, ¿no? Y obviamente el apóstol ya había hecho el trabajo, más que nada, con los profetas en lo espiritual. Amén. Entonces ya luego los iban a invitar para, obviamente, ya que reciban las enseñanzas en la iglesia, ¿no? Entonces eso fue tremendo. Gloria a Dios por todo eso y por todo lo que salió también allá. Bueno, seguimos avanzando. ¿Algo más que quieran agregar ustedes de lo que vieron de la campaña evangelística o algo de lo que terminamos en Aries para pasar a Rosario? Sí, estuvo maravilloso lo de Arias, porque el fruto que vimos ahí es de personas muy hambrientas del Señor, ¿no? Eso sí, fue muy bonito, y como dice mi esposo, los jóvenes fueron los que Sí. la cosecha más preciada de Dios en Arias, porque ahora no había un ministerio de jóvenes, y a partir de ahí se ha levantado un ministerio de jóvenes, se han levantado líderes jóvenes que están haciendo ya el trabajo con la juventud en Argentina. Recordemos que el gobierno argentino es el que se ha encargado de implantar en la juventud, en las universidades, todo lo que es ese pensamiento griego, el pensamiento LGTB+, todos esos pensamientos feministas que están ahora trayendo consecuencias muy fuertes en la sociedad, ¿no? Podemos ver el caso de la madre, ¿no? que mataron al pequeñito, ¿no? Porque tenía una pareja que era feminista. Entonces, ese pequeño que lo mataron fue un caso muy terrible en Argentina, de Lucio Dupont, ¿no? Sí. Y bueno, ahora hay muchos otros casos también de personas que están teniendo esas consecuencias de todo lo que se implantó en la sociedad argentina. Eso hecho por el gobierno argentino, que lo implantó en las universidades. Y es así como trabajan este tipo de ideologías, ¿no? Ideologías socialistas, ideologías comunistas, que lo que hacen es meterse en los maestros, implantar maestros socialistas. ¿Y para qué? Para sacar a Dios de las universidades y desviar a los jóvenes, porque es la edad más frágil que tiene la juventud, y es ahí donde empiezan a formarse como adultos, tomando ya sea buenas o malas decisiones, pero ya están definidos en esas ideologías, ¿no? Están ideologizados ya prácticamente en eso, ¿verdad? Amén. Sí, sobre todo, bueno, yo lo que quisiera decir es que hay la oportunidad, ¿no? De que Dios pueda sanar esta tierra, de esta gente que pueda de esta gente que pueda destruir, ¿no? Hundir un país tan maravilloso como Argentina, un país con tanta riqueza, un país con gente tan bonita de verdad. Sobre todo tenemos que pensar y tener la oportunidad, porque está mucho en las manos de ustedes mismos, poder revertir la situación y eliminar este tipo de gente que quiere destruir el país, quiere destruir la familia, quieren destruir la iglesia, quieren destruir a los creyentes, no quieren que se hable de Cristo, ¿no? Entonces, este no es un video que hable de política, por supuesto que no, pero quisiera enfatizar sobre todo que tienen ustedes en el mes de octubre, si no me equivoco, las elecciones, de poder nosotros hemos orado ahí por algún un político que va a postular, ¿no? Pero sobre todo tiene que ser un hombre que defienda los derechos de la familia, los derechos de los hijos, ¿no? La iglesia, ¿no? Que sea un hombre temeroso de Dios, un hombre inteligente, preparado, ¿no? Y está en ustedes la oportunidad de poder revertir esa situación y poder acabar con toda esta gente que le hace tanto daño, ¿no? Dios de verdad los ilumine y les dé esa sabiduría para aquí en poco tiempo ya poder elegir a un gobernante decente y sobre todo un hijo de Dios. Amén. 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 Una persona más que nada temerosa de Dios, ¿no? Entonces, de ahí, obviamente que terminamos nuestra misión de 10 días en Arias, Córdoba.
nosotros nos toca viajar a Rosario en nuestro camino a Buenos Aires. Nosotros no sabíamos a qué íbamos a ir a Rosario. La verdad que en 3 viajes Dios nunca nos dijo que visitáramos a ninguna iglesia de Rosario. Y les voy a decir porque prácticamente en la ciudad de Rosario pueden haber megas iglesias de muchos tipos, respetamos a todos, pero lo que Dios nos mostró es que los espíritus están infiltrados en las iglesias. Entonces le preguntamos al Señor qué quería que hiciéramos, y justo parte de lo que menciona Luis de sanar la tierra es algo que mi esposo escuchó el último día que nosotros estuvimos en el 2019. Dios le dijo: voy a sanar la tierra de Argentina, voy a sanar la tierra de Argentina, y eso es lo que empezamos a ver en esta parte, ¿no? Ya en esta misión. Entonces justo lo que Dios nos envió a hacer allá en Argentina, como todos conocen el monumento, ¿no?, de la bandera, todo eso, ese lugar tan histórico, porque Rosario es una ciudad histórica. Dios nos envía, porque hay que tener un envío de parte de Dios para cuando uno hace tomas territoriales, cuando uno sale a orar en la ciudad, a dónde vas a ir, qué vas a hacer. Y el Señor nos envió a hacer intercesión por Rosario, por la situación tan violenta que ya se vive en Rosario. ¿Por qué en Rosario hay mucha corrupción? ¿Por qué en Rosario hay tanta violencia? Es porque los principados han tomado autoridad. ¿Y por qué los principados toman autoridad? Porque la iglesia ha perdido poder y autoridad. Lamentablemente es así. Entonces, para eso Dios envía siervos a que hagan alguna cosa, pero Dios lo que nos envió a hacer fue cosas muy concretas, decretos y proclamaciones, y orar, declarando cosas muy específicas, no solo contra el principal hombre fuerte de ahí de Rosario, sino contra el principado de la nación, que es Jezabel. Entonces ahí justamente, ¿no?, empezamos a hacer ese tipo de cosas en tales lugares. Al final vamos a agregar ahí algunos videos, ¿no? Entonces vamos a ver un poco más qué pueden comentar también ustedes de lo que se experimentó en Rosario. Bueno, en cuanto a lo que es el caso de Rosario, fue también, digamos, un lugar donde fuimos solamente a proclamar, ¿no? Proclamar la victoria de Cristo. Fuimos al parque, a la Plaza San Martín. Fuimos a la Plaza San Martín, ya que el Señor me habló y me dijo que teníamos que sembrar la palabra ahí, ¿no? Entonces empezamos a hacer un acto profético de escribir una palabra que nos dio a cada uno de nosotros, ¿no?, a nosotros 5, y lo escribimos en un papel y lo sembramos como una semilla en el parque. Y es un acto profético en el que nosotros sembramos la palabra de Dios sobre la tierra de Rosario, para que empiece a brotar la palabra de Dios en ese lugar. Amén. Entonces fue muy bonito caminar por las calles de Rosario. Yo recuerdo que la familia de mi esposo decía que no vayamos, que era muy peligroso, que por favor váyanse a otro lugar, porque estaban temerosos de las noticias, ¿no?, que cada día moría una persona en Rosario. Y eso era, ya tenían hasta la fecha, desde enero de este año hasta la fecha, ya tenían casi 22 personas muertas todos los días, ¿no? Ya iban a sumar más. Entonces, justamente, ¿no?, mi esposo empezó a decirles que si el Señor estaba con nosotros, no tenemos ningún problema, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto. Sí, sobre todo, sí, en las noticias, yo creo que sí, el plan malvado, creo que siempre es desanimarnos, ¿no? Para no ir, ¿no? Pero sí había mucha necesidad en Rosario, y se hizo pues ese pacto que hicimos con el Señor, ¿no?, para que pueda sanar la tierra, sobre los mensajes aguas que hicimos, y sobre el río Paraná. El río Paraná. Sí, por supuesto, el río Paraná también estuvimos ahí orando y declarando, ¿no?, sanidad. Lo vamos a ver también en la tierra. Sí. A ver, vamos a ver. Ajá. Uno de los primeros lugares que nosotros vamos es justamente a orar frente a ese, pueden ver, es muy conocido ese fuego que hacen de los muertos, los mártires de la guerra y todo eso. Bueno, yo les voy a decir que ese es un altar de sacrificio. Son columnas masónicas, porque ya sabemos, la mayoría de ciudades de toda Latinoamérica han sido construidas en base a estructuras masónicas y símbolos masónicos, que todo fue obviamente transferido desde Europa,
y Argentina tiene mucha influencia europea y toda la base prácticamente es de masonería. Entonces hay poderes ahí operando a través de estos principados de Jezabel, y el otro era Belial, que fue lo que nos mostró el Señor. Entonces Él nos lleva justamente en ese entendimiento, porque hay que orar con entendimiento, interceder con entendimiento, guerrear, decretar, proclamar, atar, desatar. Esa es la intercesión profética, y gloria a Dios, nos llevó como 5 ministerios junto con mi esposo, que ya sabemos, el apóstol Terje Vixe, y estoy ahí yo acompañándole, porque eso fue justo lo que el Señor nos envió a hacer. Y les voy a decir que no era fácil, porque la policía está ahí custodiando eso, pero Dios nos cubrió, pudimos hacerlo, pudimos ungir ese lugar, y luego al frente está justamente esa estatua de como la Diana de los Efesos, y esa es la Jezabel, con ese obelisco que sabemos que es un símbolo masónico, ¿no? Es una estatua, como un falo ahí, en todo eso son símbolos de adoración masónica. Luego fuimos, ¿no?, arriba, hacia el otro lugar, vamos a ver en el siguiente video, es donde el Señor nos lleva a ir hacia la parte superior para, obviamente, proclamar y declarar sobre todo Rosario, y adentro obviamente había más cosas que se reflejaban arriba, ¿no? Otros símbolos más, y así empezamos obviamente a hacer, ¿no? Esa parte de Diana de los Efesios. Aquí vamos al río Paraná. A ver un ratito completa eso, lo de la Diana de los Efesios. Que enfatizar que justo cuando estamos entrando al obelisco, porque íbamos a subir para arriba, era un museo, es un museo dentro, es un museo de los mártires, ¿no?, de la guerra, las Malvinas y todo esto, hay bastante ahí, pero cuando hemos querido subir al mirador y entramos justamente por la puerta, en la puerta del museo, se ve ampliamente la Diana de los Efesios, y de verdad que en ese momento yo sentía como que ganas de incluso de vomitar, porque era demasiada maldad, iniquidad en ese solamente en esta mujer que está para ahí. Es horrible, se siente la inmoralidad que sale de ese monumento que está ahí, ¿no? Hacia todo Rosario. Porque es un monumento de inmoralidad sexual, ¿no? Porque está la Diana de los Efesios desnuda, ¿no?, dentro en la puerta de un falo. Entonces es por eso que esa ciudad es tan violenta y los jóvenes son tan inmorales, ¿no? Y tanta inmoralidad, tanta prostitución. Así es. Tanta drogadicción, tantos narcos. Todo eso es eso, pues entonces le están dando poder, autoridad, y le han levantado eso. Ahora, la iglesia tiene la autoridad sobre cualquier lugar. Entonces tú tienes que saber tu posición, pero para eso tienes que estar bien alineado, tienes que estar en santidad, tienes que saber el orden correcto que tienes que estar, ¿no? Entonces aquí ya fuimos a orar por esto también. Otra cosa que se conecta con todo lo que es brujería y todo lo que es entra la inmoralidad en las ciudades, es a través de los ríos, de las aguas. Ahí operan los demonios marinos, ¿no? Todos esos espíritus de las aguas que salen y traen esos espíritus inmorales a la ciudad, esos espíritus de violencia, ¿no? Todos espíritus corruptos que traen esa inmundicia. Entonces nosotros teníamos que ir a orar sobre las aguas, de la manera que Dios nos dijo que teníamos que orar ahí, y para sanar las aguas también, ¿no? Entonces todo eso ha sido un trabajo, una labor espiritual, que esas son parte de las misiones. Si Dios nos envía, nosotros vamos y hacemos. Nosotros no sabíamos que íbamos a hacer eso. Nosotros la verdad no sabíamos, pensamos que como las otras veces siempre hemos pasado por Rosario, hemos visto algo y punto, nada más. Siempre hemos orado, intercedido, pero nunca de esta manera, como tipo una misión, obviamente de toma territorial, donde echamos elementos proféticos, ¿no?, que el Señor nos mandó ahí justamente sobre las aguas, orando, decretando todo lo que el Señor nos mandó hacer en la autoridad apostólica y profética, ¿no? El Señor siempre manda un apóstol o un profeta adelante para hacer justamente eso, y para eso tú tienes que ser enviado, estar bien alineado con Dios, en obediencia, en santidad, porque la lucha no es obviamente fácil, te estás metiendo con principados y potestades. Entonces si tú no estás bien alineado con Dios, entonces ese es el problema. Bueno, vamos a avanzar. Luego de Rosario obviamente vamos hacia Buenos Aires. Gloria a Dios, terminamos la misión. Podemos ahí ir comentando qué pasó en Buenos Aires, Ceci. Muy bien, en Buenos Aires también estuvimos
en una iglesia, en la iglesia de nuestra Ministerio, hermana, Restauración y Avivamiento. Ministerio de Restauración y Avivamiento, de la hermana nuestra amiga Mónica Chamorro. Mónica Chamorro, la profesora. Estaba muy bonito, con su esposo también y sus hijas. Todos los que estuvieron en ese lugar también se movió muy fuerte el Espíritu Santo en ese lugar. Hubo mucha profecía, hubo mucha palabra. El Señor nos permitió profetizar a mi hermana y a mí en ese lugar. Pudimos soltar los juicios que Dios había soltado ya sobre Argentina, ¿no? Porque la condición económica es donde se ve, se revela todo lo que económicamente hablando Argentina está, digamos, como dicen por ahí, en quiebra, ¿no? Está como en números rojos, y eso se siente en la población, se siente. Sin embargo, a pesar de eso, el Señor nos mostraba que Dios había castigado mucho a Argentina porque se había ensoberbecido demasiado. Sin embargo, Dios tiene misericordia de Argentina, y Dios ha prometido que Él va a levantar el ministerio del Señor ahí. Amén. Entonces Amén. Va a levantar el tabernáculo caído sobre ese lugar. Y yo sé que hay grandes expectativas, porque el Señor va a levantarnos tanta Argentina que van a empezar a salir muchos ministerios, muchos. Va a faltar, como dicen, ¿no? Los trabajadores para la mies. Para la mies, para la cosecha. Está muy hermoso en Buenos Aires, ¿verdad? Amén. Bueno, ahí podemos ver también algunas, vamos a ver acá algunas fotos de lo que fue nuestra experiencia en el Ministerio Restauración y Avivamiento, bueno, de nuestra amiga la profeta Mónica Chamorro y su esposo el pastor Luis Cabrini. Ellos tienen un ministerio donde justamente ellos edifican el cuerpo de Cristo, y hay muchos ministerios, hay muchos jóvenes también, algo que vimos en todas las iglesias, muchos jóvenes, niños. Eso es bueno ver en Argentina, una nueva generación, una generación fresca. ¿Saben por qué? Porque el avivamiento que tuvieron anteriormente, del que tanto se habla, se perdió lamentablemente. ¿Por qué? Porque Argentina se ensoberbeció, no solo como nación, sino aún levantando un mover apostólico, porque estaban portando gloria. Entonces la gloria de Dios no se puede sostener con orgullo y con otras cosas, en iniquidad no se puede levantar, ¿no? Entonces Dios está levantando en lo oculto estos ejércitos. Podemos ver estos jóvenes ahí, toda la familia, ellos son como nosotros, toda la familia ministerial sirve, todos sirven acá, todos nosotros somos una familia, ¿no? Natural y espiritual. Entonces de la misma manera ellos sirven, ¿no? Entonces vamos avanzando para ver otros, ahí está el pastor Luis Cabrini, que obviamente él también está en ese llamado apostólico, ¿no? Él también es un apóstol que cubre otras iglesias, y ahí está la profeta Mónica Chamorro, ¿no? Entonces ellos dirigen esta obra, y ellos son socios con nosotros. Cuando nosotros vamos a Argentina, trabajamos en cooperación, vamos y ayudamos obviamente con ellos a su iglesia, ¿no? Y luego ya nos toca a nosotros, obviamente, ya dar la prédica. Mi esposo da la prédica de cómo levantar el ejército de avivamiento, que es justamente una misión nuestra, pero es de un mover en el mundo, de que se están levantando ejércitos de avivamiento del final de los tiempos, ¿no? Como el ejército de Joel 2. De ahí, obviamente, el Señor nos permite ministrar como parejas a justamente Ceci y Luis. Ellos en esa función, ¿no? De profeta y evangelista empiezan a orar, y también mi esposo y yo también, ¿no? Como apóstol y profeta empezamos a orar por las personas, ¿no? Ahí a poderles dar palabra de ánimo, orar por sanidad, profecía, lo que Dios quería hacer, claro. Él empezaba ahí a desatar. Pero más que nada fue un llamado a los que querían ingresar al ejército, ser usados y para ser, obviamente, instrumentos para el avivamiento, ¿no? Entonces, y fue tremendo esta parte donde justamente el Señor nos lleva a decretar un juicio contra Jezabel, de ahí en Argentina, sobre todo en el gobierno que ha estado operando. Nosotros hemos orado, obviamente, por un candidato masculino que está último en las listas, que ahora ya está, obviamente, gloria a Dios, está avanzando. Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios para que se levante el próximo presidente, pero hemos dicho que no va a estar ya decretando bajo la influencia de Jezabel. No, ya Argentina se tiene que levantar. Amén. Amén. Algo más, y bueno, ahí finalizamos también. Ya el Señor nos llevó a finalizar esa visita.
Entonces, hasta aquí es lo que nosotros terminamos de hacer, obviamente dando gracias a Dios, gloria a Dios, de los que nos permitió orar justamente por milagros, sanidades, liberación. Es el Espíritu Santo a través de nosotros, ¿no? Entonces nosotros estamos muy agradecidos, estamos justamente con la camiseta argentina todos, porque en esta misión todos nos pusimos la camiseta, todos Amén. nos pusimos la camiseta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto es obra de Dios y es para la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces, damos gracias al Señor. Gracias por cada uno de los intercesores, así como mi mamá, bueno, ella es la atalaya, la líder, amén. Entonces, invita a los intercesores a seguir orando. Bendiciones. Ajá. Muchas gracias. Gracias a todos. Seguimos orando. Seguimos orando, seguimos orando sí. por todas las naciones, amén. 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 Y también damos las gracias también a todos los que han sembrado en los ministerios. Amén. Todos los que han Ayuda. sembrado en las misiones y los que siguen sembrando y van a seguir sembrando. Todo es para las misiones, para la obra en cada país donde Dios nos envía, y también por sus oraciones. Gracias por sus oraciones, por sus palabras, y bueno, será hasta la próxima oportunidad donde ya estaremos ya viajando hacia otra misión. Amén. Entonces Dios les bendiga, Dios les bendiga, y estamos conectándonos prontamente. Bye bye. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones chao. a todos. Listo. Querida. Chao, chao. Declaramos libertad sobre esta ciudad, Señor. Y no más sacrificio humano en este lugar. Ningún fuego extraño. Amén. 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 Break it in Jesus' mighty name. Amén. Gracias, Señor. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel. Faithful. Amén. Yes, Lord. Gracias, Señor, porque nos has traído a ser vasos, instrumentos de tu gloria. Oramos por sanidad del alma en Argentina y sobre todo, Señor, para que sanes la herida, Señor, de los héroes que cayeron en las Malvinas. Sí, Señor, levanta una nueva generación en los 5 ministerios para que vengan a desatar tu gloria, el avivamiento y sanidad, Señor, para los corazones. That your blood was breaking every curse, Abba Father, in Jesus' mighty name. Gracias, Señor. La sangre bendita, esto representa la sangre de Cristo y trae sanidad sobre los corazones. Gracias, Jesús. And is bringing healing, breaking Gracias, every Señor. curse. Gracias porque rompes toda maldición, Señor, sobre Argentina. En el nombre de Jesús. I ask you that there will be forgiveness to Señor, Padre Santo, oramos para que tú reconcilies, Señor, a Argentina con las naciones que estuvieron envueltas en la guerra con las Malvinas, especialmente Inglaterra, Chile, Señor, y otras naciones. Padre Santo, nosotros como aquí, como Perú y Noruega, Señor, venimos, Señor, orando para traer reconciliación, Señor, para traer sanidad en el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque tú amas a Argentina y tú sanas la tierra de Argentina en el nombre de Jesús. Amén. Te damos gloria y honra, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén.
marine spirit. Sí, en el